Hola. Hoy no te voy a hablar desde la lógica, ni desde los datos, ni desde la psicología fría. Hoy quiero hablarte desde algo mucho más humano. Desde el dolor. Desde eso que todos hemos sentido, pero pocos se atreven a mirar de frente, la pérdida. ¿Alguna vez sentiste que el mundo seguía, pero el tuyo se detuvo por completo? ¿Alguna vez te acostaste por la noche esperando que todo fuera una pesadilla, solo para despertar al día siguiente y darte cuenta de que sí, que esa persona ya no está, que eso que amabas ya no volverá, que lo que perdiste, realmente se fue? Eso es el duelo. Y aunque la mayoría de las personas lo relacionan con la muerte, lo cierto es que el duelo va mucho más allá. Se puede llorar una muerte, sí. Pero también se puede hacer duelo por una relación que terminó, por un amigo que se fue sin despedirse, por una etapa que cerraste sin querer, por un cambio que no pediste o por una versión de ti que ya no existe. Porque al final, el duelo no es solo la ausencia del otro. Es el vacío que queda en nosotros. Es la conversación que ya no vas a tener, el abrazo que ya no diste, los planes que se rompieron, las palabras que se quedaron flotando. Y lo más duro es que no hay una forma correcta de vivirlo. Hay personas que lloran desde el primer día, otras que no derraman una sola lágrima. Algunos se encierran, otros se distraen con trabajo, con amigos, con cualquier cosa que les impida sentir. Y eso también es duelo. Cada quien lo vive a su manera. Pero lo que sí es común, lo que todos compartimos, es ese nudo en el pecho, esa sensación de que el tiempo avanza, pero algo dentro de ti se quedó detenido justo en el momento en que ocurrió la pérdida. Ese momento en que escuchaste la noticia, o en que viste como alguien se alejaba para siempre, o en que simplemente entendiste que nada volvería a ser igual. Y cuando eso pasa, cuando algo tan profundo te rompe por dentro, lo único que uno quiere saber es, ¿cómo se sobrevive a esto? ¿Hay alguna salida? ¿Algún momento en que deje de doler? La respuesta es sí, pero no como esperas. No hay una cura mágica. No hay un consejo que borre el vacío. No hay una fecha límite para sanar. Pero lo que sí existe, es un camino. Un proceso. Y ese proceso se llama duelo. Y lo primero que quiero decirte es esto. No estás mal por sentir lo que sientes. No estás exagerando. No eres débil. No estás roto para siempre. Estás viviendo algo humano. Estás enfrentando una pérdida. Estás en duelo. Y el duelo duele. Duele de formas que ni siquiera sabías que podían doler. Te quita el apetito. Te quita el sueño. Te desconecta del mundo. A veces sientes rabia, otras tristeza, otras nada en absoluto. Y todo eso es válido. Porque el duelo es como una tormenta. No puedes controlarla, pero puedes aprender a navegarla. Y aunque a veces parezca que el dolor te va a tragar por completo, quiero que sepas algo. No va a durar para siempre. El dolor no se va de golpe, pero cambia. Se transforma. Y de eso quiero hablarte hoy. De cómo ese caos emocional que sientes tiene un sentido. De cómo ese proceso, aunque difícil, es necesario. Y de cómo, con el tiempo, se convierte en parte de ti, pero no para destruirte, sino para recordarte que amaste, que viviste, que te importó. Y que sigues aquí. Hoy vamos a recorrer juntos las etapas del duelo. Pero no desde la teoría fría de un libro, sino desde la experiencia humana. Desde lo que realmente se siente estar ahí, en medio del caos emocional, sin saber cuándo ni cómo saldrás de ese abismo. Vamos a hablar de la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y vamos a hacerlo con calma, con respeto, con empatía. Porque si tú estás viendo esto, probablemente estás viviendo algo muy difícil. Y si es así, quiero que sepas algo, desde ya. No estás solo. No estás loca, no estás dañado, no estás exagerando. Estás pasando por un duelo. Y aunque hoy parezca imposible, vas a sanar. Pero para sanar, primero hay que entender. Y por eso, en este vídeo, vamos a explorar lo que realmente significa vivir un duelo. Porque cuanto más lo entiendes, más compasión puedes tener contigo mismo. Y cuanto más compasión te das, más fuerza encuentras para seguir adelante. Respira. Tómate tu tiempo. Y acompáñame en este viaje. Esto no se trata solo de superar una pérdida. Se trata de sanar desde dentro. Y poco a poco, reconstruirte. Ahora que ya empezamos este viaje emocional, es importante que antes de hablar de las etapas del duelo, entendamos una cosa fundamental. ¿Qué es realmente el duelo? Porque se habla mucho de él, pero se entiende muy poco. Muchos creen que el duelo es simplemente tristeza. Llorar un par de días.
estar bajoneado y luego volver a la vida como si nada. Pero no. El duelo es mucho más complejo, más profundo, más caótico. El duelo es una reacción emocional, psicológica, física y espiritual que aparece cuando perdemos algo o a alguien que era importante para nosotros. Y cuando digo algo, no me refiero solo a personas. También puede ser una relación, un trabajo, una mascota, un sueño, una etapa de tu vida, incluso tu salud, tu estabilidad emocional o tu identidad. Sí, puedes estar de duelo sin que nadie haya muerto. Puedes estar de duelo por una ruptura amorosa que te dejó hecha pedazos. Por una amistad que terminó sin explicaciones. Por un hijo que se fue de casa. Por un cambio repentino que te arrebató la vida que conocías. El duelo aparece cuando algo se rompe en tu interior. Cuando hay una pérdida que desestructura tu mundo. Y esa ruptura puede ser visible o invisible para los demás. Pero tú la sientes en cada respiración. El duelo no es solo emocional. Una de las cosas más importantes que debes saber es que el duelo no solo afecta tus emociones. También impacta tu cuerpo, tu mente, tu energía, tu forma de ver el mundo. ¿Te ha pasado que estás en duelo y te cuesta concentrarte? ¿Que te sientes agotado todo el día, aunque no hayas hecho nada? ¿Que comes de más, o no puedes comer en absoluto? ¿Que todo te irrita, o que no puedes sentir absolutamente nada? Eso también es duelo. A nivel fisiológico, el cuerpo reacciona al dolor emocional como si fuera una amenaza real. Tu cerebro entra en modo supervivencia. Tu sistema nervioso se desregula. Las hormonas cambian. El apetito se altera. El sueño se rompe. Todo tú, por dentro y por fuera, entra en crisis. Y eso no significa que estás mal. Significa que estás atravesando algo profundamente humano. Símbolo de cruz, mitos comunes sobre el duelo. Es importante desmontar algunas ideas equivocadas que la sociedad tiene sobre el duelo. Tienes que ser fuerte. No. No tienes que ser fuerte. Tienes que ser humano. Y los humanos sentimos. Lloramos. Nos quebramos. El tiempo lo cura todo. El tiempo solo cura lo que estás dispuesto a mirar, a sentir, a trabajar. El dolor no se va solo por dejarlo pasar. Hay que atravesarlo. Ya deberías estar bien. ¿Quién lo dice? ¿Quién decide cuánto tiempo te debe durar el dolor? Cada duelo es distinto. Cada pérdida es distinta. Y cada persona también. Si no lloras, es que no te dolió. Falso. Hay gente que no puede llorar, pero que siente el dolor como una losa en el pecho. Llorar no es la única forma de doler. El silencio también grita. Corazón roto, tipos de duelo. Además, hay muchos tipos de duelo. Y entenderlos puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás sintiendo. Rombo azul pequeño, duelo por muerte. Es el más conocido. Perder a un ser querido, ya sea familia, pareja, amigo o mascota, deja un vacío imposible de llenar. Pero dentro de este también hay matices. No es lo mismo perder a alguien de forma repentina que hacerlo después de una larga enfermedad. Ambas duelen, pero de formas distintas. Rombo azul pequeño, duelo por ruptura. Una separación sentimental puede doler tanto o más que una pérdida por muerte. Porque la persona sigue viva, pero ya no está contigo. Y eso confunde mucho a la mente y al corazón. Porque no hay cierre definitivo, pero sí ausencia. Rombo azul pequeño, duelo anticipado. Cuando sabes que algo se va a terminar, y el dolor empieza antes de que ocurra. Como cuando te dicen que un ser querido está desahuciado. O cuando ves que una relación ya está muriendo, aunque todavía siga en pie. Duelo antes del duelo. Rombo azul pequeño, duelo no reconocido. Este es muy doloroso, porque es invisible para los demás. Por ejemplo, perder un embarazo temprano, terminar una relación secreta, perder una oportunidad que nadie más entendía. Nadie valida tu dolor, y eso duele el doble. Rombo azul pequeño, duelo por uno mismo. Sí, por ti mismo. Por la versión de ti que dejaste atrás. Por esa persona que eras antes de una depresión, de un accidente, de una traición. Por esa energía que ya no tienes. Por ese brillo que sentías perdido. Es el duelo por el yo que ya no eres. Gráfica con tendencia a la baja, el duelo no sigue una línea recta. Otra gran verdad que casi nadie te dice es que el duelo no es lineal. No va del punto A al punto B. No se trata de pasar por las 5 etapas como si fueran niveles de un videojuego. No es, ya lloré, ya me enojé, ahora estoy bien. No. El duelo es un torbellino.
A veces te despiertas mejor, y unas horas después estás en el suelo sin poder respirar. Hay días donde crees que ya lo superaste, y luego una canción, una foto, un recuerdo te destruye por dentro. Eso no significa que retrocediste. Significa que estás sintiendo. Y eso, aunque duela, es parte de sanar. Bocadillo de diálogo, ¿por qué duele tanto? Porque cuando amas, te conectas. Y cuando pierdes, esa conexión se rompe. Y la ruptura de un vínculo deja un vacío. No importa si fue una persona, una etapa, una ilusión o un lugar. Duele porque te importaba. Duele porque fue real. Duele porque era parte de ti. Y lo más profundo del duelo no es la tristeza. Es la soledad. Esa sensación de que el mundo no entiende lo que perdiste. De que nadie puede tocar ese espacio vacío que quedó. Pero aquí estoy para decirte que sí se puede seguir adelante. No negando lo que sientes, sino abrazándolo. No apresurándote, sino dándote tu tiempo. No tapando el dolor, sino mirándolo con compasión. En el fondo, el duelo no es más que una forma de amor. Una forma de decir, esto me importó tanto, que perderlo me duele. Y no hay nada más humano que eso. Y si estás aquí, viendo este vídeo, es porque probablemente estás pasando por eso, o lo pasaste. Así que quiero invitarte a quedarte. Porque lo que sigue ahora es muy importante. En la próxima sección vamos a entrar de lleno en las 5 etapas del duelo. Y aunque no todos las vivimos igual, entenderlas puede ayudarte a reconocer lo que estás sintiendo. Y sobre todo, puede ayudarte a darte cuenta de que lo que te está pasando tiene un sentido. Que no estás loco. Que no estás solo. Que todo esto, aunque duela, es parte de un proceso que también te puede transformar. Ahora sí, ha llegado el momento de hablar de lo que muchos han escuchado, pero pocos comprenden de verdad. Las 5 etapas del duelo. Estas etapas fueron planteadas originalmente por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross en su libro sobre la muerte y los moribundos, y aunque nacieron en el contexto de pacientes terminales, con el tiempo se comprendió que se aplican también a quienes están lidiando con cualquier tipo de pérdida. Pero quiero aclararte algo desde el principio. Estas etapas no siempre ocurren en orden, ni todas las personas las experimentan igual. No es un camino lineal ni predecible. A veces saltas de una a otra. A veces vuelves. A veces te estancas. Y eso es completamente normal. Pero conocer estas etapas te ayuda a identificarte, a ponerle nombre a lo que sientes, y sobre todo, a darte cuenta de que no estás solo en este proceso. 1. Ciclón negación. Esto no puede estar pasando. La primera reacción ante una pérdida suele ser la negación. Tu mente entra en una especie de shock emocional. No puedes, no quieres, no sabes cómo aceptar lo que acaba de pasar. Tu cerebro, en cierto modo, te protege. Porque la verdad es tan dolorosa, tan brutal, que tu mente la rechaza. Te dices cosas como: no, debe haber un error. Esto no está pasando. Seguro es una pesadilla. En cualquier momento va a volver. Y esta etapa no es una debilidad. Es un mecanismo de defensa. Una forma de amortiguar el golpe. Un momento en el que te aferras a la esperanza de que todo sea falso. Hay personas que siguen actuando como si nada hubiera pasado. Siguen yendo a trabajar, hablando con amigos, publicando en redes, como si estuvieran bien. Pero por dentro, el dolor está dormido, escondido, contenido. Y tarde o temprano, sale. Porque la negación no es eterna. En algún momento, algo la rompe. Una foto, un mensaje, el silencio. Y es ahí cuando se abre paso la siguiente etapa. 2. Fuego ira. ¿Por qué a mí? Esto no es justo. Cuando la realidad empieza a golpear, cuando la negación ya no puede sostenerse, aparece la ira. Y es una ira profunda. A veces silenciosa, a veces explosiva. A veces dirigida al mundo, y a veces dirigida a ti mismo. Empiezas a hacerte preguntas cargadas de rabia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hice más? Te enojas con quien se fue, con quien se quedó, con Dios, con el destino, con la vida, con el sistema, con el hospital, con la persona que te dejó. Y si el duelo no fue por muerte, sino por una ruptura o una traición, la ira puede ser aún más intensa. ¿Cómo fue capaz de hacerme esto? ¿Por qué me mintió? Le di todo. Es en esta etapa donde mucha gente se siente culpable por estar tan enojada, como si eso los hiciera malas personas. Pero no. La ira es parte del duelo. Es válida. Es humana.
Es tu manera de darle forma al dolor. De protestar por lo que te arrebataron. De decir, esto me importa tanto, que me duele con rabia. Y a veces, la rabia se disfraza. No gritas, pero te irrita todo. Estás impaciente. No toleras el ruido. No soportas a nadie. Esa irritabilidad constante es un grito de dolor que no ha encontrado palabras. 3. Apretón de manos, negociación. Si tan solo hubiera. La tercera etapa es la negociación. Y aquí es donde empezamos a hacer tratos mentales con lo imposible. Intentamos encontrar un porqué. Una explicación. Un intercambio. Algo que nos haga sentir que aún tenemos el control. Y decimos cosas como: si tan solo hubiera estado ahí. Si no lo hubiera dejado ir. Si le hubiera dicho que lo amaba. Si hubiera hecho las cosas diferente, tal vez esto no habría pasado. Es una etapa llena de culpa, de y sí, de imaginar escenarios donde todo podría haber sido distinto. Intentamos cambiar lo irreversible en nuestra mente. Buscamos sentido. Queremos creer que aún hay algo que podemos hacer, aunque ya no haya vuelta atrás. Y lo más duro es que en esta etapa, la culpa puede doler más que la pérdida. Porque empiezas a cargar con cosas que tal vez no eran tu responsabilidad, pero que en tu cabeza lo son. Y aquí quiero decirte algo con fuerza. No eres culpable de lo que no podías controlar. No eres responsable del destino. No te castigues por cosas que no podías prever. Haz las paces con lo que hiciste, con lo que no hiciste, y con lo que no dependía de ti. 4. Nube de lluvia, depresión. Ya no sé cómo seguir. Esta es, quizá, la etapa más silenciosa y más profunda. Es cuando ya entendiste que la pérdida es real. Que no hay marcha atrás. Que lo que se fue, se fue. Y esa verdad te parte por dentro. Aquí ya no hay tanta rabia, ni negación. Lo que hay es tristeza pura, agotamiento, vacío. Sientes que todo perdió color. Que ya nada tiene sentido. Que el mundo sigue girando, pero tú estás detenido. Y ojo, esta no es una depresión clínica necesariamente. Es una reacción emocional natural ante la pérdida. Una especie de invierno del alma. Puedes sentirte cansado todo el tiempo. Puedes llorar sin razón. O no llorar nada, pero sentir una presión constante en el pecho. Aislarte. Quedarte en silencio. Evitar todo. Y aunque es una etapa muy difícil, también es necesaria. Es aquí donde empiezas a procesar, a integrar, a tocar el fondo del dolor. Y solo tocando ese fondo, puedes empezar a subir. 5. Amanecer, aceptación. Todavía duele, pero ya puedo respirar. La última etapa es la aceptación. Y no significa estar bien. No significa ya no me duele. Significa que ya no peleas contra la realidad. Empiezas a entender que esa persona ya no está, que esa etapa se terminó, que ese cambio ocurrió. Y en lugar de resistirlo, lo asimilas. A veces, la aceptación llega como un suspiro. Un día te das cuenta de que ya no piensas en eso todo el tiempo. Que puedes recordar sin romperte. Que puedes hablar del tema sin llorar. Y otras veces, la aceptación es parcial. Aceptas un poco, retrocedes, vuelves. Y así, poco a poco, vas construyendo una nueva versión de ti. Aceptar no es olvidar. Es recordar sin que te destruya. Es entender que el dolor será parte de ti, pero que ya no te controla. Que puedes seguir adelante, no porque lo superaste, sino porque aprendiste a vivir con ello. Y si aún no estás en esta etapa, si todavía sientes que todo arde, que todo pesa, que todo duele, no te compares. No te exijas sanar más rápido. No te castigues por sentir. El duelo es tuyo. Y tiene su propio tiempo. Pero créeme, vas a sanar. Después de la negociación, cuando el duelo no ha encontrado una solución ni ha revertido la pérdida, muchas personas entran en una de las etapas más profundas y complejas, la depresión. Esta etapa no es una debilidad, ni un error. No es una señal de que algo anda mal contigo. Es una respuesta natural y válida ante una pérdida significativa. Aquí el dolor ya no se oculta, ni se pelea, ni se intenta razonar. Se siente, se vive y se sufre desde adentro. La depresión en el duelo no es necesariamente igual a un trastorno depresivo clínico, aunque en algunos casos puede derivar en uno. Se manifiesta más como un periodo de profunda tristeza, de introspección, de baja energía. Todo parece sin sentido, y los recuerdos de la persona que se fue o de la situación perdida se sienten como cuchillas que cortan por dentro.
Uno puede sentir que ya no hay motivos para levantarse, que nada será igual, que el mundo perdió su color. Aquí no hay motivaciones para seguir, ni siquiera para fingir. Algunas personas se aíslan. Otras lloran en silencio, incluso sin lágrimas. Es común que en esta etapa uno sienta que nadie realmente entiende el dolor que se lleva dentro. La gente intenta consolar con frases como todo pasa, tienes que seguir adelante, o ya verás que el tiempo lo cura, pero esas frases a menudo suenan vacías, incluso molestas. Porque en la depresión del duelo, lo que uno necesita no es una solución, sino presencia. Alguien que esté ahí, simplemente ahí. Puede que los días se vuelvan borrosos, que comer ya no tenga sentido, que reír se sienta como una traición a la memoria de lo perdido. Es muy importante entender que este dolor no es algo que se cura con voluntad o con optimismo forzado. No es un hueco que se llena con frases motivacionales. Es una herida profunda que necesita tiempo, espacio y, sobre todo, compasión. Esta etapa nos confronta con lo inevitable. Ya no está, ya no es, ya cambió. Y en ese reconocimiento aparece el verdadero dolor. El que no se tapa, el que no se oculta, el que se sufre desde lo más profundo. Es un momento en el que muchos sienten que están solos, aunque estén rodeados de gente. Porque el duelo es una experiencia profundamente individual. Cada quien lo vive a su manera, con sus propios tiempos, sus propios recuerdos, sus propios vacíos. Pero en medio de esta oscuridad también puede surgir algo muy valioso, la capacidad de honrar el dolor. Porque sentir tanto no es un signo de debilidad, sino de amor. Duelo y amor están entrelazados. Se sufre porque se amó, se extraña porque fue importante. Esa es la paradoja. El dolor valida la profundidad de lo que se perdió. Y aunque esta etapa puede parecer interminable, con el tiempo, con apoyo y con cuidado, la intensidad disminuye. No porque se olvide, no porque se reemplace, sino porque uno aprende a convivir con la ausencia. Es como una cicatriz, siempre está, pero ya no duele igual. Muchas personas, durante esta etapa, descubren que necesitan ayuda profesional. Y no hay nada de malo en eso. De hecho, es un acto de valentía. Ir a terapia, hablar con un psicólogo, expresar el dolor sin juicio, puede marcar una gran diferencia. También sirve escribir, expresar lo que uno siente aunque sea en una libreta. O encontrar una forma de canalizar el dolor, como pintar, componer música, o simplemente hablar con alguien de confianza. Si tú estás en esta etapa, o alguien cercano a ti lo está, recuerda, no estás solo. Tu dolor importa. No lo minimices. No lo escondas. Permítete sentir. Y sobre todo, ten paciencia contigo mismo. Estás en un proceso humano, duro, pero profundamente transformador. Porque aunque no lo parezca ahora, del otro lado de este túnel hay algo más. No una felicidad artificial, no una vuelta al pasado, sino una forma distinta de vivir. Con la ausencia, sí, pero también con nuevos significados. La depresión del duelo no es el final. Es el umbral hacia una etapa que muchos no creen posible, la aceptación. Y eso es lo que veremos en la siguiente parte. Aceptación, el comienzo de una nueva realidad. La aceptación no es lo que muchas personas imaginan. No significa estar bien con la pérdida ni implica que el dolor ha desaparecido por completo. Tampoco es una señal de que hemos olvidado o dejado atrás a quien se fue. En realidad, aceptar es reconocer profundamente que la pérdida ha ocurrido, que la vida ha cambiado para siempre y que, aunque esa ausencia duele, aún es posible seguir adelante, reconstruirse y encontrar sentido en esta nueva realidad. Después de haber transitado por la negación, la ira, la negociación y la depresión, algo dentro de nosotros cambia. Ya no peleamos contra el hecho de la pérdida. Ya no buscamos explicaciones mágicas, ni culpables, ni escapatorias. Simplemente, entendemos. Entendemos que no podemos cambiar lo que pasó, pero que sí podemos elegir cómo vivir a partir de ahora. En esta etapa, muchas personas comienzan a notar pequeños indicios de paz interior. Es un proceso lento y silencioso, como el sol saliendo tras una noche larga y oscura. Quizás te descubras riendo de nuevo por algo sin culpa, o sintiéndote en calma por unos minutos sin pensar en la pérdida. Y aunque esos momentos pueden venir acompañados de tristeza o nostalgia, también traen esperanza. ¿Qué ocurre emocionalmente en esta etapa? La aceptación no borra el dolor, pero lo transforma. Ya no es un grito que no encuentra respuesta, sino un suspiro profundo que convive contigo. Muchas personas sienten que comienzan a tener espacio para sí mismas, para reconectar con lo que les gusta, para reimaginar su vida. Aquí es cuando algunos deciden mudarse,
cambiar de trabajo, adoptar nuevas rutinas o retomar sueños que habían quedado en pausa. No como un escape, sino como parte de ese proceso de reinvención que el duelo, a su manera, empuja. En esta etapa también es común que las personas comiencen a hablar del ser querido sin que eso les rompa por dentro. Empiezan a compartir historias, recuerdos felices, lecciones que aprendieron de él o ella. Y eso también es aceptación, integrar al ser amado en la propia narrativa de vida, no desde el dolor, sino desde el amor y el agradecimiento. ¿Cómo se manifiesta la aceptación? No hay un momento exacto en el que uno dice, ya acepté. Es algo progresivo. Puedes tener días donde sientes paz, y otros donde vuelves a llorar como si todo hubiese ocurrido ayer. Y eso está bien. La aceptación no es lineal. Puedes estar en ella y aún así visitar otras emociones. Lo importante es que ahora tienes más herramientas, más claridad y menos resistencia al dolor. Muchos sienten que han cerrado un ciclo, aunque en realidad no se trata de cerrar algo por completo, sino de resignificarlo. Aprenden a vivir con una silla vacía, un silencio en casa, un nombre que ya no responde, pero también con un recuerdo que no se borra, un legado que permanece y una historia compartida que sigue siendo parte de ellos. Ejercicios para fortalecer esta etapa. Escribe una carta final. No para olvidar, sino para soltar. Puedes expresar tu amor, tu tristeza, tu gratitud y todo lo que quedó pendiente. Luego guárdala, léela o quémala, según lo que sientas necesario. Crea un ritual de homenaje. Puede ser algo simbólico: plantar un árbol, encender una vela cada aniversario, mirar fotos cada cierto tiempo. Eso ayuda a darle un espacio a la memoria sin que el pasado absorba tu presente. Retoma tu proyecto de vida. ¿Qué querías hacer antes de la pérdida? ¿Qué cosas te motivaban? ¿Qué te gustaría construir ahora, con esta nueva visión del mundo? La aceptación también es darte permiso para volver a desear cosas. Ayuda a otros. Muchas personas encuentran un enorme poder de sanación en acompañar a quienes atraviesan duelos. Escuchar, compartir, dar palabras de aliento, puede ser tan terapéutico para quien ayuda como para quien recibe. Busca apoyo espiritual si lo necesitas. Para muchos, encontrar sentido en una creencia, en la trascendencia o en la espiritualidad puede darles consuelo profundo. No necesitas ser religioso para encontrar respuestas en lo intangible. ¿Cómo seguir adelante sin olvidar? Esta es la pregunta que más se repite en esta etapa. Y la respuesta es que no se trata de olvidar, sino de transformar. No llevas el duelo como una carga, sino como una cicatriz que habla de amor vivido y dolor atravesado. Se trata de construir una vida en la que el recuerdo no sea una herida, sino una presencia amorosa que te acompaña en lo que haces, en lo que eres y en lo que sueñas. El duelo no termina del todo. Se convierte en parte de ti. Pero con el tiempo, en vez de paralizarte, te impulsa. Y eso, quizás, es lo más hermoso de esta etapa. Aprender que puedes vivir una nueva vida, distinta, sí, pero igualmente digna, profunda y llena de sentido. Cierre. El duelo como transformación. Después de haber atravesado todas estas etapas, comprendemos que el duelo no es solo un proceso de pérdida, sino también de crecimiento. Nos transforma. Nos obliga a mirar hacia adentro, a redefinir nuestras prioridades, a conocer nuestra fuerza interior. Y aunque nadie quisiera pasar por una pérdida, quienes lo han hecho y han sanado, saben que hay algo valioso que emerge del dolor, una sensibilidad más profunda, una mayor empatía hacia los demás, y una nueva forma de amar, de vivir y de valorar el tiempo que tenemos. Aceptar no es rendirse. Es entender que el amor no se va con la muerte. Que el vínculo con quienes amamos puede seguir, de otra forma. Y que dentro del dolor también hay luz. Una luz que, con el tiempo, se vuelve guía para vivir mejor. Llegar a la aceptación no significa olvidar. No significa que el dolor desaparezca por completo, ni que la tristeza se esfume como si nada hubiera pasado. Aceptar es, ante todo, reconocer la realidad de la pérdida y aprender a vivir con ella. En esta última etapa del duelo, muchas personas comienzan a reconciliarse con la vida. Ya no se lucha contra el recuerdo, ya no se pregunta por qué, ya no se espera que las cosas sean como antes. Simplemente se comprende que lo que fue, ya no es, y que, aun con ese vacío, la vida continúa. Aceptar no significa estar bien con lo ocurrido, sino dejar de resistirse a ello. Es como aprender a caminar con una cicatriz en el alma. Al principio duele, luego arde, pero finalmente deja de sangrar. Queda ahí, como una marca de lo que fuimos, de lo que vivimos, de lo que perdimos, y también de lo que aprendimos. Muchas personas describen la aceptación como un momento en el que, después de tanto dolor,
sienten por fin una calma interior. No porque todo esté bien, sino porque dejaron de pelear contra lo inevitable. Esta etapa a veces se manifiesta con un deseo renovado de reconstruir la rutina, de reanudar actividades abandonadas, de reconectar con amigos, o incluso de comenzar proyectos nuevos. Algunos vuelven a sonreír sin culpa. Otros descubren pasiones que antes no conocían. Algunos ayudan a otros a atravesar duelos similares, convirtiendo su dolor en una herramienta de empatía. Pero incluso en esta etapa, el proceso no es lineal. Aceptar no significa que ya no haya tristeza. Puedes tener días en los que todo parece estar bien, y de pronto, un aroma, una canción o una fecha específica te devuelven a la nostalgia. Y eso está bien. Eso también es parte de la aceptación, permitirte sentir lo que venga, sin juzgarte. Porque el dolor que duele también sana. Uno de los grandes aprendizajes en esta etapa es que no existe un volver a ser el mismo de antes. Y tampoco es necesario. La pérdida nos transforma. El duelo nos cambia. Pero ese cambio no siempre es negativo. Muchas veces, de esa transformación nace una versión más profunda, más compasiva, más consciente de ti mismo. Aquí también entra en juego una pregunta muy poderosa. ¿Qué sentido quiero darle a esta pérdida? No se trata de encontrarle una lógica, ni de justificar el dolor. Se trata de descubrir qué hacer con lo que te ha pasado. Algunas personas deciden rendir homenaje al ser querido que perdieron, ya sea a través del arte, de la ayuda a otros o de mantener viva su memoria. Otros eligen simplemente vivir de una forma más plena, honrando la vida porque conocen el peso de la ausencia. En esta etapa, puede ser muy útil reflexionar sobre todo lo que has atravesado. Mirar hacia atrás y ver cuánto has resistido, cuántas veces pensaste que no podías seguir, pero aún así lo hiciste. Reconocer tu propia resiliencia puede ser una de las cosas más sanadoras del proceso. También es importante mencionar que aceptar no siempre significa cerrar un ciclo del todo. Hay pérdidas que nunca se cierran completamente, y está bien que así sea. No todos los duelos terminan con un punto final. Algunos solo se transforman en comas, en pausas suaves donde la memoria sigue viva, pero ya no duele con la misma intensidad. A veces, después de una pérdida, la vida se parte en un antes y un después. Aceptar es construir ese después desde la experiencia, desde la cicatriz, desde la ternura que nace cuando entendemos que la vulnerabilidad no es debilidad, sino humanidad. También puede ocurrir algo muy hermoso, que esa aceptación te lleve a agradecer, no por la pérdida, sino por lo vivido. Por haber amado, por haber compartido momentos, por haber reído y llorado juntos. Porque el dolor es el precio que pagamos por haber amado. Y aunque duele, también es una señal de que lo que tuvimos valió la pena. En esta etapa final, el duelo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Te enseña sobre la fragilidad de la vida, sobre el valor del tiempo, sobre la importancia de decir te quiero mientras se puede. Te enseña a abrazar más fuerte, a perdonar más rápido, a vivir más consciente. Y también te muestra que, aunque hayas perdido a alguien, no te has perdido a ti mismo. Reconstruirte después de una pérdida es un acto de coraje. Es mirar el abismo del vacío y decidir poner un pie delante del otro. Es sembrar esperanza en medio de la ruina. Es permitirte ser feliz otra vez, sin sentir que traicionas a quien se fue. En esta etapa puedes comenzar a hacer planes, a crear nuevas metas. Algunas personas incluso descubren un nuevo propósito de vida. Y eso no significa olvidar, sino vivir con memoria. Porque la memoria no tiene por qué ser una cárcel. Puede ser también un jardín donde florece el amor, incluso después de la ausencia. Aceptar no es resignarse. Aceptar es vivir. Es tomar el dolor, abrazarlo y seguir caminando. Porque aunque haya pérdidas que marcan para siempre, también hay vidas que inspiran para seguir adelante.